buenas tardes a nuestra amable, fina y exquisita audiencia, esta preciosa, o en este maravilloso momento, mientras escuchamos el canto de algunas aves, como dándole la bienvenida, la apertura a esta tarde maravillosa. A pesar de las adversidades y circunstancias que nos rodean, podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Mi nombre es Charles Montoya, pastor de la iglesia Semillas de Mostaza, Misión de Vida, y estoy saludando muy especialmente a aquellos hermanos y aquellas hermanas que están en familia, compartiendo este espacio precioso, donde por las circunstancias nos vemos en la necesidad de entrar a la intimidad de su hogar en vivo, desde este lugar. Voy a orar al Señor esta preciosa tarde. Es una tarde maravillosa donde el Señor nos acompaña y sentimos su presencia. Gracias, amado Dios, Creador del cielo, de la tierra y de todo lo que subsiste. Agradecemos que hasta aquí tu mano poderosa nos ha ayudado y nos ha sostenido como poderoso gigante. Rogamos que la presencia de Dios, del Padre, de Adonai, de Akadosh, de Dios con nosotros, se represente esta mañana o esta tarde en este lugar a través de la pronunciación del texto limpio y sagrado, la palabra del Señor. Pasa el carbón encendido por mis labios y si bien te place, úsanos para gloria y honra de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomo mi chocolate esta tarde a la usanza de nuestros abuelos, que a esta hora de la tarde nos daban un chocolate caliente y algo de galletas dulces para enamorarnos. El título de mi disertación, de mi estudio esta mañana, es subjetiva, tarde. La dejo a consideración de las mentes pensantes, de las mentes que leen, que se dan a la tarea de leer el texto y descubrir el mensaje del texto. Será la plaga ha comenzado. El libro de Números, el capítulo 16, versículo 46, dice en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz ofrenda por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Dios, de Akadosh. La peste, la mortandad ha comenzado. El versículo 47 dice: entonces tomó a Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo ofrenda por el pueblo. Vamos también al libro de Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 8, exactamente: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. También podríamos ver el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, el capítulo 1. Gracias al Señor por esta amable audiencia que está con nosotros o conmigo esta tarde. Pluralizo porque somos uno en el Señor. Lucas capítulo 1, versículo 8, dice la maravillosa palabra del Señor. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y el versículo 11, podríamos también leerlo, y dice: y se le apareció un ángel del Señor, y puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Hemos estado viendo, amados oyentes, amados hermanos, algunos datos interesantes acerca de la ecuación entre el cerebro del hombre y, como dice Simon Baron-Cohen, el otro descubrimiento del siglo XXI, el cerebro de la mujer. Y estábamos hablando que si la mujer es un poco más sofisticada que el hombre, y estamos hablando de comunicación, ¿en qué aspecto sería la mujer mucho más sofisticada que el hombre?
y pues recurrimos a una investigación seria y nos dimos cuenta que es en el aspecto del lenguaje, la comunicación. Y toda la Biblia, amados hermanos, amable audiencia, sugiere una gran diferencia entre el hombre y la mujer, y no solamente en género, sino que hay una diferencia en los cerebros, dos cerebros. Ese fue el descubrimiento de este hombre. La Biblia también da algunas tesis, estuvimos viendo algunos versículos, pero es subjetivo, dejamos esto a la imaginación suya, al planteamiento suyo. Estábamos hablando que dos cerebros, el femenino y el masculino, que el femenino sería representado por la letra E y el masculino con la letra S, y que el cerebro femenino está cableado para E. Y también vimos en la última disertación que se usa, que dijimos que está cableado para la empatía. Y la definición de empatía, los tecnócratas dicen que es la participación de una persona en una realidad ajena a ella, sentir lo que otro siente. ¿Y cuál sería entonces el resumen o el epítome de la empatía? La empatía es la capacidad de poder saber lo que sufre la otra persona sin que medien palabras, o sea, un lenguaje leído, sin que la otra persona emita una oración compuesta. Estábamos hablando que eso es empatía. Vimos la descripción del cerebro femenino en Proverbios capítulo 31, exactamente el versículo 10 en adelante. Estuvimos viendo el libro de Cantares, capítulo 6, versículos 9 y 10, capítulo 7, versículos 5 y 6. Y estábamos hablando también que el hombre, con esa letra S, es de sistemas. Estaremos profundizando un poco más con la ayuda del Señor en ese tema, que el cerebro masculino está cableado por sistemas y que procesa todo con sistemas. El sistema es un lenguaje, el sistema es predecible. Estuvimos viendo otros versículos donde avanzábamos acerca del esposo y de la esposa. Juan capítulo 3 versículo 29, Isaías capítulo 62 versículo 4 y 5, Oseas capítulo 2 versículo 19. Ahí dice: te desposaré, con una palabra hebrea, algo así como tzedekah, y dice justicia, misericordia. Te desposaré con esas obras que podríamos hacer en bien de la comunidad. Hablamos de Apocalipsis, hablamos de la cena, de las bodas del Cordero, hablamos que su esposa se ha preparado. Pero siguiendo con este análisis que he ido desarrollando, estuve parte del día prácticamente investigando, yendo aquí, viniendo acá, y realmente quedamos impactados por la impresión de la palabra del Señor referente a nuestros días, exactamente a lo que está sucediendo en nuestro amado mundo, en nuestra amada nación, en la región Latinoamérica. Y estuve viendo unas conclusiones que han sacado hombres dados a la tarea, muy sabios, hombres con profundidad en la inspiración divina. Y ellos llegaron a una conclusión y dice así más o menos: la mayor necesidad de los humanos es que necesitamos ser necesitados. El problema principal no es llenar nuestras necesidades, porque en ese caso los multimillonarios, los sabios, los talentosos, los que han llegado al estrellato, los carismáticos, deberían estar súper satisfechos con lo que tienen. Y sin embargo, cuanto más tiene una persona, más quiere y más insatisfecha está. Y dice que en realidad tiene que saber que Dios nos ha entregado algo y que lo que nosotros tenemos para darlo al que lo necesita. Repito el concepto, porque en realidad tienes que saber que Dios te dio lo que tienes para darlo al que lo necesita. El rico podría ayudar al necesitado a hacer eso de acá, en una ofrenda, un trabajo, una ayuda, un emprendimiento nuevo, una nueva empresa. Es dar aquello que tienes, para lo cual fuiste construido. Y es la mayor necesidad de los humanos, que necesitamos ser necesitados. Si eres sabio, enseña. Si eres talentoso para crear con tu talento,
si tienes carisma para aconsejar y guiar a las personas, al pobre, al carenciado de algunas de estas cosas nombradas, al pobre de espíritu, tiene el mismo problema, piensa, o esas personas que no tienen esa fuerza interna, piensan que si se esfuerzan toda su vida para tener lo que tienen, sería más feliz y sería más satisfecho, pero está equivocado. No sabe que Dios le dio exactamente lo que necesita para cumplir su misión. Tú tienes exactamente lo que necesitas para cumplir el propósito de Dios en este planeta. No naciste para recibir cosas, sino para dar, para entregar. No pediste ser creado. Fuiste creado porque el Creador te necesitaba para hacer algo que Él deseaba de ti y solo de ti y de nadie más. Eras la persona elegida. Eras el elegido para hacer lo que Dios deseaba que tú hicieras. Y mientras no lo sepas, vas a tratar de satisfacer tus necesidades y no vas a alcanzar el éxito que tanto ha sido esquivo a tu vida. Dios te necesita a ti y no lo que tienes. Mira lo que posees y utilízalo. Haz fluir ese torrente. Derrocha la abundancia de aquello que Dios te ha entregado en bien del que lo necesita, en bien del que necesita ese carisma, esa espiritualidad, esa tendencia. Conviértete en un coach del que está a tu lado. Conviértete en un motivador del que tienes cerca, porque viene de Dios. El verdadero enlace, y aquí nos enganchamos en el tema, entre Cristo y la esposa. Cristo necesita a la esposa, la Java, como dicen los hebreos, la Eva, quiere a su esposo, lo que es su esencia, la parte de ella que él tiene. Volvamos al libro de Génesis que hemos masticado, que hemos hablado, que hemos visto tantas veces en estos últimos días. Capítulo 2, versículo 23, el versículo, uno de los más hermosos en la Torá o en la palabra. Dice, dijo entonces, versículo 23, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella va en la mirada de su amado, la verdad. Ella camina con su amado y observa la verdad. Ella mira a los ojos de su amado y observa que él es la verdad y que le está diciendo la verdad. Sabe cómo es su amado y lo ama como su marido. Ese marido para ella lo ama y quiere que sea suya y el amado de ella. Lo demás es un regalo del cielo. Akadosh Barajut Ud. ¿Qué tiene en común la palabra E con la palabra S? La palabra empatía con la palabra sistemas. El lenguaje es un sistemas. Ejemplo, la computadora, si tú hundes arroba, ella proyecta arroba. Si tú hundes la A, ella proyecta A. Si tú hundes número 8, ella te da el número 8. Es predecible, es la predictibilidad, las cosas predictibles o predecibles es lo que sería el cerebro del hombre. Isaías capítulo 54, Isaías, libro de Isaías, una bella porción, versículo o capítulo 54, versículo 5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Dios de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. El versículo 6 dice la palabra, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Dios, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. El versículo 7, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Versículo 8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, porque tu marido es tu hacedor. ¿Qué clase de comunicación, amados oyentes, amada iglesia del Señor, sin ser ostentoso, sacando simplemente conclusiones de un observador por más de 3 décadas acerca del desarrollo del evangelio, de la religión, de la fe en esta parte de la región, América Latina,
¿Qué clase de comunicación esta tarde preciosa podríamos plantear? ¿Qué clase de comunicación hay entre la iglesia de siempre y su amado prometido? ¿Cómo se comunica la iglesia del Señor, que ostenta ese título de iglesia, con su amado? Dice la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de Cantares, el capítulo 5, el versículo 2, yo dormía, pero mi corazón velaba. Habla de un dormitar en la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Está tocando el amado, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. El versículo 3 dice, la iglesia, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? El versículo 5 o 4, mi amado metió su mano por la ventanilla, mi corazón se conmovió dentro de mí. El versículo 5 dice, yo me levanté de mi dormitar, de mi momento de adormecimiento, me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Versículo 6, abrí yo a mi amado, la iglesia. Dice, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. El versículo 7 dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Sigamos, amados oyentes. Cantares capítulo 3, versículo 1 dice la palabra del Señor, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Habla de una separación, de un estado de la novia, se quedó dormida y ahora está buscando a su amado, pero no lo encuentra. Y estamos hablando de la comunicación que hay entre la amada y el amado, entre el esposo y la prometida. Mateo capítulo 25, versículo 4, dice la palabra del Señor, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. El sueño, el letargo espiritual. Efesios capítulo 5, versículo 14, dice la palabra del Señor, despiértate tú que duermes, en una advertencia que hace el Señor. Efesios capítulo 5, versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Romanos capítulo 13, versículo 11, dice el texto sagrado, la palabra eterna del Señor. Versículo 11 dice la palabra, y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, dejemos el sueño y vistamos las armas de la luz. Tesalonicenses capítulo 5, libro de Tesalonicenses, el capítulo 5, bendito el Señor, el versículo exactamente 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen. Hasta ahí podría ser, no durmamos como los demás. Habría una carencia de lenguaje, una inutilización de la empatía, el sexto sentido de la mujer, y espero que entiendan lo que trato de decir. La mujer con su sexto sentido no ha descifrado el lenguaje del maestro, el lenguaje del amado, una inutilización de las dotes o de la dote o del sexto sentido que Dios dio a la última obra perfecta para él, sacada de la costilla del hombre, el último día de la creación.
Y la iglesia, es mi impresión, humilde y sencilla. Carezco de una gran concentración, de una masa de personas para dar fuerza a este discurso, pero lo digo desde mi propia experiencia. Hay una carencia de lenguaje, una inutilización de la empatía, el sexto sentido de la mujer, el saber lo que siente su amado, lo que sufre su amado. Su amado no habla, pero la iglesia debe de descifrar lo que el amado necesita, lo que el amado está esperando, la expectativa del amado sin medir palabras. Hay una separación tormentosa. Estamos esperando que llegue el amado, pero la iglesia debería de descifrar en la cosmovisión espiritual la intención del amado, lo que el amado piensa sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo incesantemente por el mundo entero. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Evangelio de Juan, capítulo 16, Evangelio según San Juan, capítulo 16, el versículo 21 dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Es un versículo extraño si hacemos un paralelo comparativo con Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y 2, donde dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Palabras, un extraño versículo, palabras del Señor cuando dijo esto acerca del dolor de la mujer. Juan 16, 23, Evangelio según San Juan, capítulo 16, o mejor, sí, 23 exactamente, dice la palabra santa del Señor: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo hará. La parte A del versículo 23 dice: en aquel día no me preguntaréis nada, porque la iglesia habrá desarrollado el 100% de su capacidad cerebral para leer e interpretar el pensamiento del amado. En aquel día no me preguntaréis nada, porque en ese sexto sentido de la iglesia sabrá la intención del maestro, sabrá lo que el maestro quiere para el mundo, sabrá la prontitud de la venida de su amado, sabrá que no podemos cabecear, sabrá que no podemos carecer de aceite, sabrá que nuestro nombre tiene que estar corroborado en el libro de la vida, que el Señor, el amado, el deseado, el Santo de Israel está contando con la novia, con la amada, con la Java, con la Eva, y ella tiene que estar dispuesta para leer la intención del maestro. Dice entonces: en aquel día no me preguntarán nada. 100 años atrás los hombres y las mujeres no se comunicaban tanto como ahora. Ahora son un núcleo, ahora son medio más medio es uno. La comunicación hoy día entre hombre y mujer es horizontal. Antes era plana, vertical. Hoy la iglesia no puede vivir en el silencio y la insensibilidad de otros tiempos. La iglesia, la prometida, debe de entender su tiempo, este tiempo nunca antes vivido. Según los judíos, los hebreos, estamos en el año 5780. Ellos vaticinaban algo grande para este año. Es más, esperaban al Mesías, las cuentas le fallaron porque nadie sabe ni el día ni la hora, pero ellos sí estaban esperando un evento extraordinario. Están revisando los manuscritos porque algo le falló. Apocalipsis capítulo 8 dice la palabra del Señor: cuando abrió el último sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Un silencio en el cielo durante media hora. Silencio. Los ángeles, los arcángeles, los serubines, los seres vivientes, los 24 ancianos adoran día y noche por la eternidad.
Y dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas, y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Recuerdan el incensario cuando comenzó la plaga? Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. La plaga, la peste, ha comenzado. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Volvemos a Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y todos tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, el clamor de la iglesia. La iglesia, despiértate. La amada, despiértate. Ahí viene el amado, salid a recibirlo. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 4 mejor, versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Qué está pidiendo la iglesia del siglo XXI? ¿Qué está pidiendo la iglesia de estos últimos 100 años? ¿Qué está pidiendo la iglesia del año 5780 de los hebreos? ¿Qué está suplicando al cielo la iglesia? ¿Cómo está leyendo el corazón de su amado la iglesia? Pedid y no recibís, porque recibid mal. Dice una frase contundente de un hebreo que dijo, si me amáis, lee mi mente. Si me amáis, lee mi mente. Si me amáis, lee mi mente. Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Finalizo con esto. Dice la palabra del Señor en el versículo 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? Si me amáis, lee mi mente. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, es tu iglesia y es tu amada la que tiene la gran responsabilidad de hacer algo en bien de las almas. Leer el pensamiento del amado, del deseado, de la rosa de Sarón, del lirio de los valles. Levanta una iglesia que lea el corazón del Señor. Levanta una iglesia que tenga la mente de su amado, la mente de su Señor. Nosotros, la iglesia, tenemos la mente de Cristo. Ilumina la iglesia en esta temporada, antes de que la plaga ejecute sentencia, antes que la plaga corra velozmente por todo el hemisferio ejecutando sentencia. Ten misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.